En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Él nos ha mostrado toda la bondad de Dios Padre. Él ha suplicado y ha traído a nuestros corazones el Espíritu Santo. Todo lo que viene de Jesús es bello. El camino que nos ha mostrado, la doctrina que nos ha enseñado, las preciosas obras de sus manos, pero sobre todo su corazón colmado de misericordia en favor de nosotros, los pequeños, los pobres, los pecadores. Vamos a iniciar este día con una profunda gratitud hacia Él y con una confianza inmensa en el Señor Jesucristo. Piensa que esa palabra confianza es como la puerta que tú abres. Si tú abres tu puerta y la abres ampliamente, todas las bendiciones Él trae para ti como un cargamento de bendiciones. Si te llega, por ejemplo, un camión, un truck de esos, lleno de bendiciones, tú abres bien grande tu puerta. Tú no abres una ventanita, porque tú quieres recibir mucho. Vamos a tener esa confianza en el Señor, vamos a poner esa confianza en el Señor, con la convicción de que Él tiene para nosotros bendiciones lindísimas de su amor, de consuelo, de sanación, de fortaleza, para darle un propósito a nuestra vida. Y para sellar nuestra alianza con Jesucristo, vamos a tomar las mismas palabras de Cristo, las que Él nos dio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Uno de los últimos cantos que tuvimos al empezar fue este que aclama la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y ese canto me hace caer en cuenta que estas tres virtudes, que son regalos del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y el amor, van muy unidas, muy unidas. Y entonces vamos a descubrir, ese es el propósito de esta primera predicación, vamos a descubrir que el amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo, es el que nos da una esperanza para vivir en esta tierra. Le voy a contar por qué tomamos este tema de esa manera. Le voy a contar por qué. Resulta que para muchas personas el futuro está lleno de preguntas y lleno de tormentas. Hace poco estaba viendo las noticias aquí de California, y pues todos sabemos que ha habido algunos movimientos de tierra, unos sismos. Y para muchas personas el futuro es algo preocupante. ¿Qué va a pasar? La expresión que se utiliza aquí en California es the big one. Como quien dice, viene el tremendo terremoto. Hay una sombra oscura. Hay un temor hacia el futuro desde el punto de vista de la naturaleza. Además, hay mucha gente que nos asusta con lo que dicen. Quizás tienen razón, por lo menos en muchas cosas. Que problemas de calentamiento global, problemas de escasez de agua,
problemas de distribución de los alimentos. Otros hablan de fenómenos naturales que serían absolutamente desastrosos, por ejemplo, una tormenta magnética que podría realmente desconectar la Tierra con todos estos satélites que utilizamos para las comunicaciones. Muchas personas entonces miran el futuro con preocupación por todas estas cosas de la naturaleza. Pero hay otros motivos de preocupación también, no solo la naturaleza. Muchas familias se preguntan qué va a suceder con sus hijos. Y la razón es que están dándose cuenta que los hijos parece que van siguiendo un camino diferente. En el servicio que he podido prestar en algunos lugares, me he dado cuenta de eso. Y no es una preocupación vana, es algo real. Los papás se dan cuenta que algunos de sus hijos, sobre todo llegando a la adolescencia, se van apartando de la misa, apartando de la iglesia, apartando de los sacramentos. Y entonces, pues queda también una pregunta y queda una inquietud hacia el futuro. Luego están todos estos temas legales que son muy angustiosos. Todos estos temas que son complicados hoy en día. ¿Qué va a pasar legalmente? ¿Qué va a pasar con nosotros? Son temas muy fuertes porque hay millones de personas que están cambiando de país, que están cambiando de lugar, y muchas de esas personas se sienten inseguras. Entonces, todo esto es para decir que tenemos grandes inquietudes y grandes preguntas hacia el futuro. Pero hay una virtud, mis hermanos. Hay una virtud teologal que tiene que ver con el futuro y se llama la esperanza. O sea que podemos formular nuestro tema con esta pregunta: ¿es posible tener esperanza hoy? Con todas estas situaciones, con todas estas inquietudes de la naturaleza, de la política, de la economía, de la familia, ¿es posible tener esperanza? Y la respuesta, nosotros que somos creyentes, es obvia. Sí es posible tener esperanza, sí es posible. Pero nuestra esperanza, hermanos queridos, no es una fantasía, no es una negación de la realidad. Tener esperanza no es vivir en un mundo de sueños. Tener esperanza no es abstraerse o alejarse de la realidad cruda en la que estamos. Porque nuestra religión, nuestra fe, no es una historia de hadas. Nosotros no estamos hablando aquí de una fantasía, nosotros estamos hablando de algo muy bello que se llama esperanza, y la esperanza no es fantasía. Entonces, esas son las preguntas que tenemos. ¿Cómo podemos tener ese don de la esperanza? Pero una esperanza que sea real. Es posible tener una esperanza real. Y vamos a encontrar, con la ayuda del Señor en esta predicación, vamos a encontrar, mis hermanos, que efectivamente la esperanza sí es posible. Pero vamos a encontrar que esa esperanza no es imaginación nuestra. No es algo que nos imaginamos, no es una fantasía que tenemos. Vamos a encontrar en Jesucristo la fuente de nuestra esperanza. Vamos a encontrar en el amor de Jesucristo la fuente de nuestra esperanza. Ese es el propósito de esta predicación. O sea que no nos vamos a hundir en el pesimismo, pero tampoco nos vamos a viajar a la fantasía. No nos vamos a hundir ni tampoco vamos a huir. A mí como me gusta cuando la gente tiene su cuaderno listo y va tomando sus apuntes. Entonces, esa frase te puede servir. No nos vamos a hundir y tampoco vamos a huir. Mira, es una frase poderosa. No nos vamos a hundir en el pesimismo y la derrota, pero tampoco vamos a huir
a la fantasía, a la imaginación o a otras cosas peores. Si lo piensas bien, la mayor parte de los vicios son huidas. La persona que se droga, por ejemplo, la persona que está en el mundo de las drogas, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de huir, está huyendo de una realidad que le parece demasiado dura. Siente que su vida es demasiado dura y entonces quiere huir. Nosotros no queremos huir. No nos vamos a hundir y tampoco vamos a huir. ¿Ya se lo aprendió? Ya casi. Con esa oración y con ese canto, yo realmente los admiro, gracias al Ministerio de Música, allí donde esté. Muchas gracias. Pero yo realmente los admiro, no solo a ellos, sino también a ustedes, porque veía que algunos en su alabanza saltan. Saltan. Bastante alto. Y vi una señora que ya casi estaba llegando. Y dije, saltan bastante. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo pensé que esa señora ya estaba casi huyendo. Gente que salta bastante. A mí todavía me falta más entrenamiento para saltar de esa manera. Además me toca saltar sobre concreto para no dañar las instalaciones. Entonces, mis hermanos, no nos vamos a hundir, pero tampoco vamos a huir. Son los dos verbos importantes. ¿Cuál es la persona que se hunde? La persona que se hunde, no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos diciendo lo que muchas personas están sufriendo. La persona se hunde cuando llega ¿a qué? Cuando llega a la desesperación, cuando llega a la depresión. Esa persona se está hundiendo. Pero también hay otra manera de hundirse que se llama cinismo. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es la aceptación irónica, sarcástica de lo que uno sabe que está mal. Como la persona que dijera, sí, soy un borracho. ¿Y qué? Eso se llama cinismo. Cuando nosotros admitimos un comportamiento, pero no nos arrepentimos de lo que está mal, eso se llama cinismo. Y lamentablemente el cinismo se está propagando en nuestro tiempo. Entonces vemos una cantidad de personas que dicen que están orgullosos. Y uno se pregunta, ¿pero orgulloso de qué? Y uno se da cuenta que detrás de ese orgullo muchas veces lo que hay es algo que se llama cinismo. O sea que el cinismo también es una forma de hundirse. Entonces el cinismo, la desesperación, la depresión, todo eso es hundirse. ¿Y qué es huir? Huir es, por ejemplo, lo que sucede, ya dijimos, con los vicios. La persona que se emborracha trata de olvidar, trata de irse a una realidad distinta, quiere sentirse diferente. Lo mismo la persona que se droga. Los vicios nos transportan a mundos falsos. Entonces, por ejemplo, un hombre que tiene varias dificultades, entre otras que es muy feo, y es antipático, y es solitario, entonces se va a un mundo, el mundo de la pornografía. Resulta que la pornografía también es una huida. Porque en el mundo de la pornografía hay placeres, personas, actrices lindísimas. Y entonces este señor, que es pobre, que es feo, que es antipático y que es solo, se mete en ese mundo de la pornografía y cree que en ese mundo está disfrutando, pero es un mundo mentiroso, esa no es la realidad. Ninguna de esas personas tiene ningún interés en él, no hay ninguna relación con esas personas. Entonces es un mundo falso, está huyendo. Quiero destacar esto porque tristemente el mundo de la pornografía está creciendo, la influencia perniciosa de la pornografía está creciendo en jóvenes, en hombres y en mujeres. Entonces hay que tener en cuenta que la pornografía es otro vicio más, es otra huida más. Nosotros no queremos ni hundirnos ni huir. El que huye trata de irse por allá a un mundo.
El que se hunde en la depresión, en la desesperación o en el cinismo. Nosotros no queremos eso. ¿Qué queremos? Nosotros queremos algo diferente que se llama esperanza. Y creemos, y es lo que vamos a mostrar en esta predicación, y creemos que esa esperanza nuestra tiene su fuente más bella en el corazón de Jesús. Vamos a apoyarnos en los santos evangelios y vamos a encontrar, hermanos, cómo la manera de ser y la manera de hablar y la manera de servir de Jesús es una maravillosa muestra de amor, pero es también una fuente preciosa de esperanza. Sobre todo podemos partir de una frase que dijo Jesucristo. Y esa frase no la debemos olvidar. Está en el capítulo 11 o en el capítulo 12 de San Mateo. Mientras yo sigo aquí predicando, usted la busca en la Biblia. A ver si es capítulo 11 o capítulo 12. Necesito a la gente muy despierta, con sus apuntes, con sus Biblias. Todo el mundo atento. Y usted va a buscar aquella frase donde Jesús dice: vengan a mí los que están cansados o agobiados. ¿Y qué dijo él? Él dijo una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que él hizo? Vengan, ¿y qué va a pasar? ¿Qué dijo? Dígalo duro. Yo los aliviaré. Más duro. Yo los aliviaré. Eso dijo Jesús. Jesús te hace una promesa. Jesús te está haciendo una promesa. ¿Sí acerté en el capítulo? 11:28, muchas gracias. Mateo 11:28. Hoy Jesús te hace una promesa. Vengan a mí, dice él. ¿Y qué promete él a las personas que vayan donde él? ¿Qué les promete? ¿Qué es lo que promete? Yo los aliviaré. Todos lo dicen. ¿Qué promete? Bueno, pero ahora vamos a decirlo de otra manera. Que te aseguro que no, tal vez no la has oído. Yo creo que no la has oído antes. ¿Qué pasa si yo tomo las palabras de él y me las aplico yo? Si él dice, yo los aliviaré, entonces ¿yo qué tengo que decir? Él me aliviará. Claro, porque si él dice, ¿cierto? Él dice, yo los aliviaré. Y yo soy uno de esos que tal vez está cansado y está agobiado. ¿Por qué estamos cansados y agobiados? Porque estamos cansados de tener miedo. Porque estamos cansados de luchar. Porque estamos cansados de equivocarnos. Porque estamos cansados de ser engañados. Porque estamos cansados de nuestras frustraciones. Yo como sacerdote varias veces me he encontrado con padres de familia que me dicen: padre, es que estoy cansado, es que ya no sé cómo hablarle a mis hijos. Ya no sé qué quiere decir que esa persona está cansada. Pero Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, versículo 28, me dijo el amigo, en Mateo 11:28 nos hace una promesa. Y esa promesa es: yo los aliviaré. Pero para apropiarnos de esa promesa tenemos que decir, ¿cuál es la frase que tenemos que decir nosotros? Él me aliviará. Uy, eso se oye muy bonito. Nada más pronúncialo. Dale permiso a tu boca. Ojo con esto. Dale permiso a tu boca para decir esa palabra. A ver, vamos a decirle a todos: Él me aliviará. Él me aliviará. Ahora piénsalo. Ya lo dijo tu boca, que lo diga tu corazón. Piensa lo que eso significa. Piénsalo un momento. Ahora vamos a decirle a todos: Él me aliviará. Y una vez más la vamos a decir: Él me aliviará. Él me aliviará. Qué hermoso eso. Esa es una frase que tiene que ver con el futuro. Con el futuro. Que eso es lo propio de la virtud de la esperanza. Él me aliviará. Él me aliviará. Él aliviará ¿qué? Mi vida, porque yo estoy cansado y estoy agobiado. Y yo voy donde Jesús.
Y Jesús me está haciendo una promesa. Y yo le acepto la promesa a Jesús. Y la promesa que Él me hace es: yo los aliviaré. Como yo creo en esa promesa, entonces yo digo la última vez todos: Él me aliviará. Él me aliviará. Bueno, ahí nos damos cuenta que este tema bello del amor y la esperanza, amor de Cristo, amor en el corazón de Cristo y esperanza en nuestro corazón, no es un invento mío, es algo que está en los santos evangelios. Mateo 11:28, Él me aliviará. Pero a ver, promesas hace mucha gente, muchas personas hacen promesas. Y de hecho, una de las razones de nuestro cansancio es que nos han hecho demasiadas promesas y a veces esas promesas resultan falsas. En muchos de nuestros países estamos realmente fatigados de las falsas promesas de nuestros líderes y de nuestros políticos. Ellos empiezan a prometer y prometer cosas y luego resulta que no cumplen, y eso termina fatigando y termina produciendo efectivamente desesperación, cansancio, desesperación. Entonces vamos a ver por qué yo le tengo que creer a este Jesús. ¿Por qué le tengo que creer a Jesús? Sabiendo que este Jesús, el Jesús del Evangelio, no es una persona que veamos con el poder que tenía Herodes, no tiene el poder de Pilatos, no tiene el poder de los sumos sacerdotes. Él me está haciendo una promesa muy bella, me está diciendo: yo te voy a aliviar. Y yo creo en la promesa de Cristo y yo estoy diciendo: Él me aliviará. Pero ¿por qué yo puedo confiar en Él? ¿Por qué yo puedo poner mi esperanza en Él? Sabiendo que parece que Él no tiene ni el poder de Herodes, ni el poder de Pilatos, ni el poder de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo. ¿Quién era la gente poderosa en aquella época? Pues eran los ricos, que siempre son poderosos, y eran los políticos, y eran los sumos sacerdotes. Pero Cristo no es ni Caifás, ni Herodes, ni Pilatos. De hecho, Cristo es un predicador, es un hombre pobre, es un hombre que incluso dijo una vez: yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Es un hombre pobre, es un hombre manso, es un hombre humilde. Es un profeta peregrino que está por las tierras de Galilea, de Samaria y de Judea. Y sin embargo, este hombre que es pobre y que no tiene, visiblemente no tiene ninguno de los grandes poderes de esta tierra, sin embargo dice: yo los voy a aliviar. ¿Qué razones tenemos para creerle a este hombre que tiene esa manera de expresarse? Esa es la pregunta que queremos resolver ahora. Evidentemente su promesa es muy bella, pero ¿será que esa promesa se queda solamente así en palabras? Pues vamos a ver que no. ¿Cuáles son las acciones de Cristo que nos invitan a crecer en la esperanza y a creer en la promesa que Él nos ha hecho? Vamos a ver cuáles son. Lo primero que nos damos cuenta es que nuestro Señor Jesucristo busca a aquellas personas que el mundo rechaza. La primera razón por la que nosotros tenemos una gran esperanza en Cristo es porque si nosotros nos hemos sentido rechazados, porque tal vez somos pobres, porque tal vez no hemos tenido estudios, por cuestiones de raza, de nación o de lo que sea, nos damos cuenta que en los evangelios nuestro Señor Jesucristo se acerca especialmente a las personas. ¿A cuáles personas? Pues a las personas que tienen esa condición de exclusión, los excluidos. Hermanos, yo no me estoy inventando nada. Busque el Evangelio de San Lucas capítulo 4 y usted se dará cuenta cuál fue el programa de vida, cuál fue la manera de actuar de Jesucristo. Jesucristo tomó un texto del profeta Isaías. Entonces usted va a buscar en el capítulo 4, cerca del versículo 16, me parece que es. Usted va a encontrar a nuestro Señor Jesucristo hablando de cuál es su misión. Y luego nos vamos a dar cuenta que Él fue fiel a esa misión.
que él siempre practicó eso. Es donde dice que Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4. Versículo, ¿qué es ese? 16. Dice 16, cuando él fue a la sinagoga. Y luego el texto de Isaías empieza en el versículo 18. Jesús tomó una parte del Evangelio, una parte del libro de Isaías, y la leyó en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar la buena noticia. ¿A quién? A los pobres. Usted, señora, que lo encontró pronto, ¿quiere leer en voz alta, por favor? Porque esas son las palabras que nos describen la manera de ser de Jesucristo. Así es Cristo. Y resulta que Él lo dijo y lo cumplió. Él lo dijo y lo hizo. Vamos a escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate cuáles son las acciones que aparecen ahí. Me ha ungido el Espíritu del Señor para dar la buena noticia a los pobres. ¿Y qué otras personas menciona ahí? Los oprimidos, los cautivos, los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Los pobres, los oprimidos, los cautivos, los ciegos. Nos damos cuenta que esa fue la vida de Cristo. O sea, que Él lo dijo, pero Él también lo hizo. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en esas condiciones? Bueno, pues personas que son pobres, personas que son prisioneras. ¿Y cuáles son esos cautivos? Pues literalmente cautivo es el que ha sido capturado y que está aprisionado. Pero todos nos damos cuenta que hay muchas maneras de cautiverio. Por ejemplo, una persona puede estar aprisionada porque es paralítico, está prisionero de su camilla. Y nos damos cuenta que Jesús sanó muchos paralíticos. Es decir, que la persona estaba aprisionada en su camilla y fue liberada de su camilla. Nos damos cuenta que hay personas que estaban aprisionadas en su enfermedad. Ustedes saben muy bien cuál era la enfermedad más terrible en la época de Cristo. ¿Cuál era? La lepra, todos lo sabemos. ¿Y por qué era tan terrible la enfermedad de la lepra? Porque la persona que tenía lepra era una persona que era excluida. La ley de Moisés decía que el leproso no podía vivir en el campamento. Decía literalmente la ley de Moisés. El leproso tenía que vivir fuera. Eso quiere decir aislado. Eso quiere decir que el leproso quedaba desconectado de su propia familia. Un hombre que era afectado de la lepra perdía a su esposa, no podía estar con su esposa, no podía estar con sus hijos, no podía trabajar, no podía reunirse con sus amigos. Es decir, la lepra era una verdadera prisión. Y usted se encuentra en el comienzo del Evangelio según San Marcos, usted se encuentra un precioso pasaje que muestra cómo trata Jesucristo a un leproso. Encuentre por favor ese pasaje. Usted tiene que ser ágil con esa Biblia. Dios bendiga a todos los que trajeron sus Biblias. Los demás tienen derecho a sonrojarse, mirar para el piso. Aprovechen ahora que están mirando al piso para preguntar dónde se me quedó la Biblia, dónde fue que se me quedó la Biblia. Entonces usted puede mirar en el Evangelio según San Marcos la historia del leproso. Está por allá en el capítulo 1 o capítulo 2. 1:40. Vea, la gente, a mí sí me dijeron, padre, los de San Patricio son ágiles con sus Biblias. Marcos 1:40. Un leproso, ya sabe cuál era la condición del leproso. El leproso era excluido.
El leproso perdía todo, era un muerto en vida. Perdón la expresión, es que está muy fuerte, pero es que era así, era un muerto en vida. Un pobre hombre que perdía a la esposa, perdía a los hijos, perdía a los amigos, perdía el trabajo. ¿De qué podía vivir o sobrevivir? Eso no era vida. ¿De qué podía sobrevivir un leproso? Únicamente de lo que le regalara la gente. Pero era humillante. El pedir limosna para el leproso era terriblemente humillante. Porque cuando él, acosado por el hambre, tenía que pedir auxilio, ¿qué era lo que le tocaba hacer? Entraba a la población haciendo ruido y gritando: impuro, impuro. ¿Para qué? Para que si había alguna persona compasiva, veía que venía el leproso, salía y le dejaba en la calle, le dejaba en el suelo algo para que comiera, qué sé yo, un pan o un pedazo de alguna cosa. Le dejaba ahí y volvía a entrar, y el leproso pasaba y recogía eso de la calle. O sea, ni siquiera podía darle las gracias a la persona que lo estaba alimentando. Era una condición realmente espantosa. Y entonces, ¿qué nos dice Marcos 1:40? Nos dice que este leproso que está cautivo, que está prisionero por la lepra, le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y yo creo que esa es una frase que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo que me mantiene atrapado en mi soledad, en mis complejos, en mi tristeza? Hay personas que están atrapadas por la tristeza, hermanos. Hay personas que están atrapadas en la depresión, en el fracaso. Hay gente que siente: no sirvo para nada. Hay gente que siente: todo lo hago mal. Hay gente que siente: yo soy de malas. Hay gente que siente, se vuelven supersticiosos y entonces creen que su horóscopo, creen que su carta astral, creen que las líneas de su mano dicen algo. Y la gente entonces piensa que está marcada por la mala suerte. Hay muchas personas, muchas personas, más de las que yo quisiera. Hay muchas personas que tienen incluso la idea de que los han atacado con brujerías. Me han atacado, me han hecho algo, un maleficio, estoy salado, estoy de malas. ¿Quién sabe qué sucedió? Hay una maldición que pesa sobre mi familia. Esas pobres personas están prisioneras. Son personas que están aprisionadas por el miedo, por el fracaso, por la derrota, por distintos complejos. Y es muy hermoso que nosotros, hermanos, hagamos el mismo ejercicio que hizo este leproso de Marcos 1:40. ¿Qué hizo el leproso? Ir donde Jesús. ¿Qué hizo el leproso? Abrir su boca. ¿Y qué dijo el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Esas tres acciones del leproso son acciones que crean esperanza. Voy a ir donde Jesús. Voy a abrir mi boca. Voy a expresar mi dolor. Y voy a pedirle a Él que me limpie. Entonces, si acaso algunos de nosotros nos sentimos rechazados, si acaso algunos de nosotros nos sentimos aislados, si acaso algunos de nosotros nos sentimos prisioneros, recordemos Lucas 4:18 y versículos siguientes, el texto que ya nos leyó la señora. Ese texto que dice que el Espíritu del Señor está sobre Jesús y que lo ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para dar a los ciegos la vista, para anunciar el año de gracia del Señor. Ese es Jesús. Pero ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca seguir el camino del leproso. ¿Y el camino del leproso cuál es? Hay que ir donde Jesús. Jesús no me va a rechazar, yo voy a ir donde Jesús. Y yo voy a ir donde Jesús y le voy a mostrar mi dolor. Y yo voy a ir donde Jesús y le voy a pedir: si quieres, puedes limpiarme. ¿Limpiarme de qué? Pues limpiarme de la lepra que yo tengo. Tal vez yo no tengo la lepra física, bendito sea Dios, mi piel está sana. El problema mío no es ese, pero tengo otra clase de lepra.
Por ejemplo, me siento acomplejado, me siento fracasado, me siento deprimido, siento que soy un derrotado, siento que soy esa palabra terrible que se oye en los Estados Unidos de América, loser. Yo soy un perdedor. Soy un perdedor, la vida me quedó grande, no la logré, no se pudo, realmente soy un desastre. Ese tipo de prisión es la prisión de donde Cristo quiere sacarte. Porque ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Cuando este leproso le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme, la respuesta de Cristo ¿cuál fue? ¿Lo envió donde otra persona? ¿Le aplazó el asunto? Tampoco. ¿Le dijo estoy muy ocupado? Tampoco. Lo que hizo fue responder con una sola palabra. Y la palabra fue quiero. Y hoy Jesús te lo está diciendo, quiero que quedes libre. Hoy Jesús te lo está diciendo a ti. Quiero que quedes libre. Has sido una persona acomplejada, has sido una persona abusada. Lamentablemente, son muchas las personas que han sufrido abuso. Y hablando con un psicólogo me decía, lo más grave del abuso es que la persona que ha pasado por esa experiencia queda prisionera de esa experiencia. Prisionera de esa experiencia. Fíjate que se parece mucho a lo que estamos hablando. La persona que ha sido abusada queda prisionera de esa experiencia. Me acuerdo el caso muy triste de una mujer que en su infancia, de niña, fue abusada de distintas maneras. No sé exactamente si fue violada como tal, sino que era una cosa, son historias tan tristes, porque es este asunto de estar tocando y de estar manoseando. ¿Y sabe lo que decía esta mujer? Ya era una mujer, me decía, es que yo me siento sucia. O sea, ella había quedado prisionera de esa experiencia. Me siento sucia. Es como si ella cargara esa lepra. Por supuesto, ella es inocente. Ella no hizo nada, se lo hicieron a ella. Pero ella quedó con esa marca y ella dice, me siento sucia. Es maravilloso pensar que nuestro Señor Jesucristo puede quitar de nosotros esa lepra. Es maravilloso pensar que nuestro Señor Jesucristo con sus manos santas y puras puede abrazar todo nuestro cuerpo. Y esa sensación de que Jesús te abraza, esa sensación de que Jesús te envuelve en su amor, de que el amor de Cristo te recorre de arriba abajo, la sangre de Cristo lava lo más íntimo de tu ser, es una sensación de paz tan grande, es algo tan hermoso. Y la persona realmente siente que queda limpia. Entonces Jesús nos da esperanza porque Jesús manifestó, como aparece en Lucas capítulo 4, Jesús manifestó que Él iba al encuentro de aquellos a los que el mundo rechaza. Él iba a ese encuentro. Pero Jesús no solo lo dijo, sino que también lo hizo. Y por eso tenemos el pasaje del leproso. Vamos a recordar otro pasaje donde nos damos cuenta por qué Jesús es una verdadera fuente de esperanza para nosotros. Entre tantos pasajes que podríamos mencionar, yo quisiera recordar el caso de aquella mujer que tenía su cuerpo sano, pero tenía su alma muy sucia. Es el caso de una mujer muy pecadora, era una pecadora pública. Y esta mujer se acercó donde Cristo. Cristo estaba comiendo, había sido invitado a cenar a la casa de un fariseo llamado Simón. Y entonces Jesús estaba ahí y esta mujer a la que no habían invitado, sin embargo ella se invitó y ella entró allá. Y entró allá y sin decirle nada a nadie se acercó donde estaba Jesús. Usted recuerda ya esa escena. Entonces aquella mujer que tenía su cuerpo limpio y sano, pero que tenía su alma sucia, lamentablemente, su vida había sido muy difícil, muy complicada. Su vida había sido terrible. La gente la llamaba una pecadora pública. Tal vez era una mujer dedicada a la prostitución.
Tengan en cuenta una cosa para que veamos las injusticias de la vida. Muchas de las mujeres dedicadas a la prostitución llegaban a eso porque quedaban viudas. Es que en la época no había ningún sistema de seguridad social. Si una persona queda viuda en nuestra sociedad, usualmente hay muchas maneras de proteger a esa persona. Porque tiene un seguro de vida el esposo, porque el esposo tenía una pensión y pasa a ella, cosas como esas. Pero en el mundo antiguo, si una mujer quedaba viuda, quedaba sin nada. Y si ella no sabía algún tipo de oficio, qué sé yo, hacer pan o cualquier cosa de estas, si ella no tenía algún tipo de oficio que le sirviera, realmente se moría de hambre. Lo único que tenía para ganar algo de dinero era su propio cuerpo. Y por eso algunas de estas mujeres llegaban a la prostitución, especialmente las viudas jóvenes. Entonces esta pobre mujer era una mujer que era conocida como una pecadora pública. La gente la trataba de la misma manera como trataban al leproso. Pero hay una cosa más triste en el caso de la mujer, en el caso de esta historia de la mujer. Y es que al leproso la gente lo excluye y lo excluyó. En cambio a la pecadora pública la excluyen, pero también la usan. Es decir, por una parte la rechazan, pero por otra parte la buscan, y la buscan para aprovecharse de ella. La buscan para usarla como si fuera una cosa. Por supuesto, esta es una condición absolutamente abyecta, humillante. Y esta mujer pecadora pública, que solo Dios sabe por qué había llegado a esa condición, esta mujer que era en público rechazada, pero en privado buscada, esta mujer se acerca donde Cristo y manifiesta su dolor, manifiesta su lepra. Su lepra no es física, su lepra es espiritual. ¿Cómo manifiesta ella su lepra? Con la abundancia de su llanto y con las expresiones de su dolor. Se acerca, abraza los pies de Cristo y cubre con su llanto los pies de nuestro Señor. Es tan abundante el llanto que los pies quedan mojados y entonces ella con su cabello seca los pies del Señor. Es hermoso caer en cuenta que Cristo en ese momento está entendiendo lo que nadie más está entendiendo. Porque todo el resto de la gente lo que ve es algo incómodo y escandaloso. Incómodo porque esta mujer, ¿quién la invitó? ¿Por dónde se entró? ¿Cómo se le ocurre meterse en mi casa si ella es una mujer sucia, es una pecadora? Es incómodo, pero también es algo que trae rechazo hacia ella y nadie entiende. De hecho, el dueño de casa, que se llamaba Simón, le dice a Cristo, o piensa para sus adentros mejor: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y entonces Jesús le dice a este fariseo: Simón, tengo algo que decirte. Habla, Señor, dice él, y Jesús continúa. ¿A quién manifestará más amor? ¿El que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y él dice, pues al que se le perdona mucho. Y dice entonces Jesús, dice: tú no has tenido detalles de cortesía conmigo. No me has saludado, no me has dado agua para lavarme los pies. Y mira todo lo que ella ha hecho. Es decir, que Jesús acoge a esta mujer en su condición, en su realidad. La acoge, la recibe. Sus muchos pecados han sido perdonados, dice él. Sus muchos pecados han sido perdonados. Es decir, la lepra que ella tenía, que era la lepra del pecado, ha sido quitada. El Señor ha quitado ese peso de los hombros de ella y ahora ella es libre. Y solamente en ese momento descubrimos algo importantísimo: que el llanto de ella seguramente era un llanto de arrepentimiento,
pero es también un llanto de agradecimiento. Y para nosotros esto es muy bello y es muy importante, porque esto muestra que Jesús es el que puede cambiar las lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento. Escribe esa frase, por favor, que te sirve, escríbela. Puedes escribir esto: Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento. Porque ella evidentemente sentía dolor por su vida pasada. Pero ahora, con Cristo, ella siente que tiene gratitud. Porque ella está mostrando amor agradecido por el gran perdón que ha recibido. Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de ¿qué? De agradecimiento. Jesucristo cambiará mis lágrimas de arrepentimiento en lágrimas de agradecimiento. Ese es el cambio maravilloso que trae Cristo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesucristo sale al encuentro y también abre la puerta de su corazón y recibe con amor. ¿A quiénes? A estos, a los leprosos, a los excluidos. Vamos a terminar esta hermosa reflexión con dos puntos muy importantes que ya están como sugeridos en las palabras que hemos dicho hasta ahora. Esos dos puntos son: ¿cuál es el poder de Jesucristo? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y la otra pregunta que me parece tan bonita para nosotros hoy, la otra pregunta es esta: ¿cuál es el fruto del encuentro con Cristo? ¿Cuál es el fruto del encuentro con Cristo? Entonces vamos a hablar del poder. Vamos a hablar del poder de Cristo. Antes dije, Jesucristo aparentemente no tiene ningún poder. Porque Jesucristo no tiene poder real según los reinos de esta tierra. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Jesucristo no tiene poder de rey según los reinos de este mundo. Él no es Herodes. Jesucristo no tiene poder legal. El poder legal lo tiene Pilatos, que es el procurador romano, y es el que representa la autoridad del imperio en esa zona del mundo. Jesucristo no tiene el poder religioso según la manera de entender la religión en aquella época, porque Jesucristo no es el sumo sacerdote en esta tierra. Él es el sumo sacerdote en los cielos, nos dice la carta a los Hebreos. Dicho con nombres propios, Jesucristo no es Herodes, Jesucristo no es Pilatos y Jesucristo no es Caifás. O sea que parece que Cristo no tiene esa clase de poder. Además, Jesucristo tampoco es un rico. Hay varios ricos en ese tiempo, aunque la mayor parte de la población era muy pobre. Había unos cuantos ricos, había gente que tenía bastante dinero. Jesucristo no es rico, no es uno de esos ricos. Jesucristo no tiene grandes tierras, Jesucristo no tiene grandes negocios, Jesucristo no tiene poder de rey según los reinos de esta tierra, Jesucristo no tiene poder legal o civil. Pero eso no significa que Jesucristo no tenga poder. Él tiene poder. Él tiene verdadero poder. ¿Y dónde aparece el poder de Cristo? Aparece en el mismo pasaje que nosotros hemos mencionado. Lucas capítulo 4. He aquí lo que dice Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Entonces, los demás, Herodes, Pilatos, Caifás, en el fondo tienen poderes que son poderes de esta tierra. Jesucristo ha recibido otra clase de poder. El Espíritu del Señor me ha ungido. El poder que tiene Cristo, el humilde Jesucristo, el
pobre profeta peregrino de Nazaret, tiene gran poder. ¿Qué clase de poder tiene? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Jesucristo tiene ese poder. ¿Y qué hace ese poder? ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo? Pues vamos a ver lo que hace el poder del Espíritu Santo. En el mismo Evangelio según San Lucas se nos cuenta que con el poder del Espíritu Santo, Dios el Señor, destapa por favor, Dios el Señor destruye el poder de las tinieblas. Porque en el fondo de todas las lepras, en el fondo de todas las cadenas, en el fondo de todas las prisiones, hay un carcelero. Y el carcelero es Satanás. La palabra Satanás quiere decir el acusador. El acusador. Aquel que tiene la memoria de todos tus errores, todos tus pecados, pero para una sola cosa: para tirártelos a la cara y para aprisionarte en la desesperación. Eso es lo que significa la palabra Satanás. El Satán es el acusador. Y por eso Satanás es el carcelero. Es el carcelero cuando se adueña completamente de la voluntad de alguien. Eso se llama posesión diabólica. Pero la manera principal de su acción en nosotros no es a través de la posesión. Nos enseña Santo Tomás de Aquino que la principal acción del demonio es la continua sugestión en nuestra imaginación y en nuestra memoria. Es decir, que la manera como el demonio te mantiene prisionero es a través del recuerdo continuo de cosas, o a través de la imaginación continua de cosas, a través de la imaginación y de la memoria, a través de la presentación continua. Eso se llama sugestión. A través de la continua presentación de ciertas situaciones, realidades, recuerdos, imágenes, el demonio tiene su acción en nuestros corazones. Él es el carcelero. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de esto, porque es muy importante para descubrir cuál es el poder del Espíritu Santo. Tomemos el caso del resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es un odio prolongado. Es un odio prolongado. Resentimiento significa que hay alguna persona que me ha hecho un daño, y esa persona que me ha hecho daño ha despertado en mí una indignación, una rabia. Pero esa rabia no se apaga. Cuando esa rabia no se apaga, cuando ese odio no se apaga, entonces podemos hablar verdaderamente de resentimiento. ¿Y qué es lo peligroso del resentimiento? Que el resentimiento todos los días consume tiempo, fuerzas, talentos tuyos. El resentimiento es como un desangre. El resentimiento es como cuando un tanque tiene una filtración y no retiene el agua y se pierde el agua. El resentimiento se lleva lo mejor de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu alegría y de tus talentos. Porque el resentimiento es odio continuado. El resentimiento es una esperanza diabólica de poder desquitarse, de hacerle daño a alguien. Pero como el daño es una herida que tú le quieres causar a la otra persona, la herida ya la tienes tú. Y por eso tú tienes ese desangre continuo. ¿Y cómo logra el demonio mantenernos en el resentimiento? El demonio lo logra presentándote una y otra vez el recuerdo del mal que te hicieron. La repetición, la presentación repetida del mal que te hicieron es lo que alimenta el odio que tú tienes cada día. Entonces la persona que tiene odio todos los días, la persona que tiene resentimiento, es una persona que
como todos los días está viendo una película, y esa película se la presenta a Satanás, y esa película es: mira lo que te hicieron, mira lo que te hicieron, mira lo que te hicieron. Y la repetición de esa película presentada a tu imaginación o a tu memoria, según la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, gran teólogo de nuestra Iglesia Católica, la repetición de esa imagen, la repetición de ese video es lo que todos los días despierta en ti el odio, y de esa manera cada vez es peor tu herida y cada vez te envenenas más tú. Porque el resentimiento, yo no sé si le hará daño a la persona con la que está resentida, pero sí te hace daño a ti. El resentimiento en primer lugar te destruye a ti. Entonces el Satanás, el diablo, es el carcelero. El carcelero es el diablo. Y logra mantenerte prisionero presentándote una y otra vez las mismas imágenes. De manera que cuando a ti ya se te está olvidando lo que te hicieron, el demonio dice: mira, te tengo un video, no sé si lo habrás visto. Y vuelve y te presenta el video de cómo te maltrataron, de cómo te humillaron, de cómo te engañaron, de cómo te excluyeron. Y tú vuelves y sientes rabia. Y ya esa rabia te dura ese día. Al otro día, puntualmente, vuelve a aparecer el diablo y te dice: mira, hay un video que quiero que mires. Y así te mantiene prisionero. Ese es el resentimiento. Y el otro ejemplo que quiero dar de cómo el diablo es el carcelero es lo que sucede con los pensamientos sensuales o lujuriosos. La persona que está metida en una relación de adulterio, que tiene otro tipo de pecado sexual, homosexual o como sea, esa persona está prisionera de esos pensamientos. ¿Y cómo lo logra el demonio? Ahora vuelve y le presenta, pero ya no va a ser una película triste, sino una película sensual. ¿Te acuerdas todo lo que disfrutaste con ese amante que te conseguí? Y entonces ya ahí está, porque en ese caso era una mujer, ya ella se le estaba olvidando, pero vuelve y le recuerda todo lo que gozó. Esa fue una gozada, una cosa espectacular. Y entonces, ¿qué logra esa película? ¿Qué logra ese video? ¿Qué logra? Que otra vez la persona le vuelva a salir el deseo, y entonces diga: ¿dónde estará el teléfono? ¿Dónde estará el WhatsApp? Y vuelve y le escribe a ese amante y le dice la frase más peligrosa. ¿Cuál es la frase más peligrosa para comunicarse con un antiguo amante, sea hombre o mujer? La frase más peligrosa no es te amo ni no. La frase peligrosa, usted se va a extrañar de lo que voy a decir, pero créale a este pobre sacerdote que ya lleva 27 años en el ministerio. La frase peligrosa no es te amo, ni me haces falta, ni nada de eso. No. Le voy a decir por qué esas frases no son tan peligrosas. Porque si la otra persona recibe un mensaje que dice te amo, me haces falta, una cosa así, el otro de una vez se pone en guardia y dice: uy, cuidado, esto aquí está resucitando. Las frases realmente peligrosas son las frases neutras. ¿Qué llamamos frases neutras? Una frase como: ¿qué hace? ¿Dónde está? Son frases muy peligrosas. Yo aquí le estoy dando estos instructivos sin cobro adicional. Claro, tal vez usted o alguna persona que usted conoce ha estado metida en un problema de estos. Y es bueno que usted sepa que las frases más peligrosas no son las que uno cree que son peligrosas. Las frases peligrosas son las que parece que son neutras. Simplemente un saludito. Te cuento que pasaba por San Diego y me acordé de ti. ¡Ay, esa frase es peligrosísima, Dios mío! Esa frase es peligrosa. No le está diciendo te amo, te deseo, muero por ti. No. Le está diciendo solamente pasaba por San Diego y me acordé de ti. Una frase neutra. Otra frase neutra, ¿cuál es? ¿Y ahora dónde anda? Y otra frase neutra es, todas esas frases neutras son las más peligrosas, porque si se mandara una frase directa, el otro vería el peligro, pero como le manda una frase neutra, la frase neutra hace que se empiece la conversación. Pasaba por San Diego y me acordé de ti. Ah, qué bueno.
yo también me acordé de ti el otro día. Ya está perdido ese caso. Ya está perdido ese caso. ¿Ven? Y todo empezó con una frase neutra. Las frases peligrosas cuando ha habido una relación afectiva son las frases neutras, porque son las frases que empiezan las conversaciones. ¿Y qué es lo que necesita el demonio? Que usted vuelva y mire el video. Y entonces vuelve y mire el video. Y entonces después el otro le sigue escribiendo, o la otra le sigue escribiendo. ¿Te acuerdas del restaurante aquel? ¿Ve? Ese es el puro demonio que está ahí mostrando la película. ¿Te acuerdas del restaurante aquel? Y entonces él dice, o ella dice, yo nunca pude volver a ese sitio. Oh. Entonces el enemigo es el carcelero. Ya se trate de pecados de odio o se trate de pecados de sensualidad y lujuria, el demonio es el carcelero. El verdadero carcelero del corazón humano es el demonio. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que Él expulsa a los demonios con el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. O sea que el poder que Cristo tiene para darnos la libertad y para crear, ojo el verbo que utilizo, para crear un futuro para nosotros, es el Espíritu Santo. Cristo no tiene el poder de Herodes. Tiene algo mejor. Cristo no tiene el poder de Pilatos. Tiene algo mejor. Cristo no tiene el poder de Caifás. Tiene algo mejor. ¿Y qué es lo que tiene Cristo? La unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra con poder y destruye el reinado de Satanás. Amén. Es decir, destruye el poder del carcelero. El Espíritu Santo es el que tiene esa fuerza. Por eso, nosotros el día de hoy y el día de mañana, en este hermoso retiro, nosotros vamos a suplicar el don del Espíritu Santo. Porque si Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, llega a nuestra vida, ¿qué va a pasar? Que Él vence al carcelero. Y cuando Cristo vence al carcelero, abre la prisión. Y cuando Cristo abre la prisión, tú puedes decir, soy libre. Cristo me liberó. Cristo me liberó. Soy libre. Así es como Cristo nos da esperanza. Hemos respondido entonces a la pregunta de qué poder es el que tiene Cristo. Repito, Cristo no tiene de esos poderes chiquitos, esos poderes chiquitos de esta tierra. Ay, ¿de qué sirve Herodes? ¿A quién le importa Herodes? Viejo corrupto, manejado además por la esposa que era más corrupta que él. La esposa se llamaba Herodías y no era la verdadera esposa, era la cuñada. La cuñada, porque Herodías estaba casada, en realidad estaba casada con el hermano de Herodes, pero como mujer ambiciosa que era, porque era una vieja ambiciosa, entonces ella dijo, ¿yo por qué tengo que ser la cuñada del rey? ¿Por qué no puedo ser la esposa del rey? Y utilizó todas sus artes, incluso se cuenta que adelgazó. Eso es peligroso cuando ya están grandecitas y empiezan con que voy a adelgazar. Esa fue Herodías. Entonces, ¿a quién le importa Herodes? Herodes, ¿a quién le importa hoy? ¿A quién le importa Pilatos? Solo para la historia importa Pilatos. En cambio, el poder de Jesucristo, ese sí que le importa al universo entero. Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores.
Y su reino no tendrá fin, decimos en el credo. Y su reino no tendrá fin. Nos falta la última pregunta para terminar esta primera reflexión. Soy muy feliz porque los veo atentos, los veo... no lo digo por mí, lo digo por Jesús. Porque es que Jesús, no se nos olvide, tiene regalos maravillosos. Porque Él nos ama mucho. Él nos ama mucho. Nosotros tenemos que creer en el amor de Jesucristo. Nos dice la primera carta de Juan, nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Eso tiene que poder decirlo usted también. Yo he conocido el amor de Dios y yo he creído en Él. Amén. Bueno, ¿qué pasa cuando llega Cristo a nosotros, los que tal vez hemos sido excluidos por cualquier razón? Hemos sido excluidos por las razones que dice Cristo, porque somos pobres, porque somos marginados, por situaciones de cualquier género. ¿Por qué? Bueno, Cristo nos ama. Cristo hace su obra en nosotros. ¿Qué pasa en esas personas? Suceden cosas maravillosas. Mira, hay una palabra clave para este final de la predicación. Es una palabra que se llama compensación. Usted ponga esa palabrita, por ahí ya se la voy a explicar. Porque la frase clave que le voy a decir en el final de esta predicación es: cuando Cristo llega a tu vida, tú dejas de buscar compensaciones. O sea, escribamos la frase y ya la explicamos. Escríbala, créame y escriba la frase. Cuando Jesucristo llega a mi vida, yo dejo de buscar compensaciones. ¿Qué es una compensación? Una compensación es un intento de hacer justicia a uno por sus propias manos, por su propio recurso. Es una manera de buscarle como algo de justicia a esta vida. Las compensaciones son un estudio, son una materia de estudio muy amplia, por ejemplo, en el mundo de la psicología. Le voy a describir 3 compensaciones diferentes, porque ese no es nuestro tema principal y no podemos demorarnos demasiado. 3 compensaciones le voy a describir. Una compensación. Resulta que hay un señor que trabaja. Este es un obrero. Él trabaja en el mundo de la construcción. Entonces, el trabajo de él, pues, es poner ladrillos, a veces trabajar con casas prefabricadas, hacer techos, poner pisos, ayudar a instalar, todo lo que tiene que ver con la construcción. Es un trabajo bonito, es un trabajo duro, pero el problema, lo que a él le molesta no es el cansancio físico. De hecho, es una persona fuerte, es un hombre fuerte, tiene buena salud. El problema no es el trabajo físico. El problema, ¿sabe cuál es? Que tiene un jefe que es humillante. Es un jefe que sin ninguna necesidad anda gritando a la gente. Es un jefe que cuando alguna persona se equivoca, trata de que todo el mundo se dé cuenta para supuestamente corregirlo y que nunca lo vuelva a hacer. Es un jefe que maltrata. Es un jefe que se burla. Es un jefe que le hace sentir a las personas que no tienen todos sus derechos. Como usted tiene sus problemas y usted sabe que yo sé que usted tiene sus problemas, entonces usted necesita este trabajo. Y usted sabe que si se va de aquí no va a conseguir tan fácil. Entonces él utiliza su poder para maltratar a esa persona. Es algo muy duro, es algo constante, es algo casi todos los días. Entonces este hombre, que ya te dije, es más o menos joven, es fuerte, él no le tiene miedo al trabajo, pero está realmente aburrido, está realmente fastidiado con esa situación con su jefe. Entonces, ¿qué produce? La injusticia, ¿qué produce dentro de nosotros? Pues produce rabia y produce una descompensación, produce ganas de desquitarse. A veces él siente ganas en su trabajo de parar el trabajo y darle 2 o 3 gritos o unos cuantos insultos a ese puerco jefe y decirle: usted no tiene por qué tratarme mal. Él siente ganas de hacer eso, pero se contiene porque tiene miedo de que si toma esa actitud, pues va a perder el trabajo y va a encontrar efectivamente mucha dificultad para tener un nivel de ingreso semejante.
O sea que está contenido, está reprimido y está viviendo esa injusticia. Pero él quiere una compensación. ¿Qué es una compensación? Él quiere alguna forma de justicia. Entonces él llega a su casa. Y en su casa lo aman. Y en su casa lo tratan bien. Pero él viene por dentro, como decimos en mi país, y creo que se entiende aquí también, él viene envenenado. Viene envenenado por la situación que está viviendo allá en el trabajo. Porque ese día precisamente se equivocó, estaba conectando un tubo, lo puso mal, lo humillaron en público, le dijo, ¿usted cree que aquí las cosas son regaladas? O sea, lo hicieron sentir como una hormiga espichada, y este hombre llega a la casa y llega con rabia. Bueno, él entra en su casa, y entonces en ese momento le dice la esposa una mala noticia. ¿Sí sabe lo que le pasó a Johanna? ¿Qué le pasó a Johanna? Dice él tratando de tener algo de paciencia. Pues mandaron un reporte del colegio que otra vez se está portando mal y no sé qué. Entonces este hombre que tiene acumulada toda esa rabia, pero la rabia no viene de Johanna, la rabia no viene de la casa, la rabia viene del trabajo. Entonces él saca toda la rabia que tiene adentro en el corazón y le pega no un grito, sino un rugido a su hija. ¿Usted cree que ya cae y grita y manotea y ya parece que le va a despedazar la cara a su hija? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Eso se llama una compensación. En el fondo lo que él está haciendo es tratando de sacar la rabia que lleva adentro, pero la está sacando con la persona equivocada. Es verdad que la hija se equivocó, yo no estoy diciendo que la hija hizo bien, pero la hija no se merecía que la tratara de esa manera. ¿Qué está haciendo él? Eso se llama una compensación. Él está tratando de equilibrar su organismo emocional con ese comportamiento violento. Luego, ya un poco más tranquilo, él se da cuenta, yo no he debido hacerle eso a mi hija. Incluso va y la busca y le dice, hija, perdone, es que estaba muy mal y estoy pasándola horrible en el trabajo. Y usted, por favor, ayúdeme, trate de mejorar la cosa en el colegio y tal. Bueno, él trató de arreglar las cosas, pero usted me entiende lo que es una compensación. Esa es una compensación. Otro tipo de compensación es el de la persona que trabaja muy duro. Siempre las compensaciones tienen que ver con situaciones duras en las que usted trata de buscar un equilibrio. Usted trata de equilibrar la situación. Usted trata de empatar el partido, como decimos en algunos lugares. Entonces una persona que trabaja muy duro y por fin tiene unas vacaciones. Vamos a seguir con la misma historia de este señor. Por fin tiene unas vacaciones. Y entonces en esas vacaciones dice, bueno, estamos en California, no estamos muy lejos del estado de Nevada, donde está la famosísima ciudad de Las Vegas. Entonces nos vamos a Las Vegas, Nevada. Entonces se van en una caravana para Las Vegas, Nevada, y vamos para allá. Y vamos a gozar, y el tipo come y come y come y se emborracha y se va al casino y disfruta, y ahora sí voy a gozar. Y se pega una indigestión terrible. Porque hay lugares donde precisamente buscan que uno se exceda. ¿Sí? Entonces entraron por allá a un restaurante y le dijeron, bueno, tenemos aquí el buffet especial. El buffet especial vale $45. No está barato. Buffet especial. Pero el buffet especial es comida como para 3 personas. Pero lo venden como si fuera plato para una persona. Y entonces el buffet, y el hombre compra su buffet especial y come y come y come. Porque, bueno. ¿Qué está buscando esa persona? Una compensación. Como quien dice, pasaré trabajos, pero por lo menos como. Si me hacen trabajar como un burro, comeré como un cerdo. ¿Ve? Esa es una... O sea, él se desquita ¿con qué? Con la comida. Claro que como ahorita vamos a tener un cafecito, yo espero que ustedes no busquen una compensación a base de pan.
Entonces a veces la gente se desquita o busca compensaciones con los placeres. Los placeres de la comida, los placeres del sexo, los placeres, el placer del descanso. Entonces hay gente que dice, bueno, ahora sí voy a dormir. Ay, voy a dormir. Y a dormir todo el día. Hasta que la cama me bote. Eso se llama una ¿qué? Yo creo que algunos de ustedes conocen muy bien las compensaciones. Hay otra compensación que es el tercer y último ejemplo que quiero dar. Es la persona que siente que la vida ha sido muy injusta conmigo. Es de esas personas que cuando ella era niña, eran 6 hijos en esa casa. Y cuando ella era niña y repartían, a ella le tocaba siempre de última y siempre le daban la porción chiquita. Entonces cuando era cosecha de fresas, 3, 4 fresas, 5 fresas para los hermanos, para ella 2 fresas. Siempre alcanzaba para otros y no para ella. Entonces ella siente que la vida ha sido injusta. Y tiene una especie de resentimiento, pero el resentimiento no es con una persona, sino que el resentimiento es con la vida. Hay gente que tiene esa clase de resentimiento con la vida. ¿Y sabe qué sucede cuando alguien tiene resentimiento con la vida? Muy fácilmente esta persona empieza a desarrollar eso que decíamos anoche en la homilía, lengua viperina. Es decir, es la persona que siempre tiene algo malo que decir de todos los demás. ¿Por qué hay gente así? Porque esas suelen ser personas que han sufrido mucho y sobre todo que han sufrido muchas injusticias. Y cuando una persona ha sufrido muchas injusticias, entonces carga en su armamento emocional, carga algo que se llama, el Chapulín Colorado lo llamaba el chipote chillón. ¿Ustedes conocen al Chapulín Colorado? ¿Ustedes se acuerdan que él tenía un martillote, no? Y entonces, ¿ese martillote para qué es? Esta persona carga el martillote. ¿Y para qué lo carga? Para que si alguien está surgiendo en la parroquia, ¡pum!, hay que hundirlo. Y luego el otro grupo que va creciendo se hunde. O sea, todos tienen que estar abajo. Porque estoy cansada de que yo siempre soy la chiquita, la última, la excluida, la fea, la rechazada. Entonces, como reacción, ¿qué hace esa mujer? Achicar a todos los demás. ¿Y su arma cuál es? La murmuración. Eso se llama ¿una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Bueno, aquí termina esta predicación. ¿Sabe qué hace Cristo cuando llega a nuestra vida y cuando hace su obra en nosotros? ¿Sabe qué hace Cristo? Nos compensa. Nos quita la necesidad de estar buscando. Entonces ese que tenía una ira, cuando es sanado por Cristo, aprende a mirar su vida de otra manera. Por supuesto que le duele lo que le duele, pero ya no anda desquitándose con el que no es. El que tiene esa paz en Cristo, entonces ya no se desquita comprando el buffet de $45 hasta indigestarse. O emborrachándose hasta que se le sople el ombligo, ¿no? El que tiene a Cristo ya no tiene necesidad de estar achicando a otros para tratar de surgir él. Que esa es la murmuración. La murmuración es saber cómo achico a los demás para que yo quede un poquito más alto. Se parece a una señora que ella rezaba mucho y ella le decía: Señor, ayúdame a adelgazar. Ayúdame a adelgazar. Después de durar varios años rezando por adelgazar, pero comiendo lo mismo, entonces cambió la oración
¿Y sabe cómo rezaba ahora? Señor, engorda a mis amigas. Entonces, el murmurón, la mujer murmurona, ¿qué es lo que hace? Tratar de achicar a los demás, achicarlo. ¿Por qué? Para tratar de salir ella. Cuando Cristo llega a mi vida y libera mi corazón, ya no necesito compensaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.